Buenas noches para todos, nos encontramos aquí listos para iniciar el último estudio del Jardín de la Riqueza. Ha sido una experiencia bastante linda porque realmente nos ha transformado la conciencia, nos ha permitido ver que hay cosas más importantes en la vida que esforzarnos día a día por un sustento, que esforzarnos por salir de la casa, levantarnos, bañarnos, salir corriendo al trabajo y cumplir con nuestras obligaciones. Que aunque no es que queramos decir ni hayamos aprendido que eso ya no sea necesario, porque pues ni necios que fuéramos, tenemos conciencia que lo más importante es entender que todo viene de Dios. Hoy llegamos a el último o la última clase de estudio del Jardín de la Riqueza con la expectativa que realmente cambiemos, con la expectativa que realmente pongamos la fe por encima de la razón, con la expectativa que realmente nuestras vidas tengan un antes y un después. Hoy vamos a ver un tema impresionante y es que vamos a profundizar un poco en lo que es el maná. Vamos a ver que detrás del maná hay una enseñanza poderosísima para saber cómo es el sustento, cuáles son las claves del sustento, cómo nosotros realmente podemos tener esa abundancia y ese sustento que nos trae riquezas y riquezas verdaderas. Hoy vamos a descubrir que detrás de algo que se esforzó el Padre por hacer durante 40 años, hoy nosotros podemos beneficiarnos. Ha sido un conocimiento que lo hemos escuchado posiblemente en muchas ocasiones. Ha sido un conocimiento que muy posiblemente hasta lo entendamos. Sin embargo, en este estudio yo personalmente me di cuenta que hay unas grandes claves y leyendo y profundizando me doy cuenta que poniendo en práctica estas claves, wow, la cosa cambia. Entonces, la invitación de hoy es a que prestes bastante atención, porque vamos a descubrir detrás del maná, detrás de lo que Dios proveyó en el desierto a su pueblo amado, hay una clave para cómo sostenernos hoy en día, en un mundo donde el trabajo, en un mundo donde el dinero se vuelve prioritario para poder llevar un pan a la casa, para poder comprarla, para poder comprar un carro, para poder tener pues diferentes gustos. Hoy nos damos cuenta que es muy posible que con esta enseñanza ustedes vayan a transformar esa vida, vayan a transformar esa realidad. Antes de entrar en esto y antes de ponernos en esta línea del maná, quisiera buscar que nuestra conciencia se expanda, ¿sí? Quiero que vayamos hacia canales ilimitados, porque en la medida que lo logremos, vamos a lograr entender este concepto del maná y apropiarlo realmente aquí en nuestra alma. Y traigo a colación un texto de un gran sabio que se llama B. Freeman y nos habla de los canales ilimitados. Y está escrito en el Sagrado Zohar que quienes tienen lo necesario para el día de hoy, pero se preocupan pensando qué será mañana, pues estas personas no son pragmáticas, simplemente tienen un enfoque equivocado. Esto nosotros ya lo habíamos dicho en alguna sesión anterior, pero quise traerlo aquí nuevamente porque esto es clave para iniciar en estos conceptos. Cada día tú te nutres directamente de una mano llena, abierta y rebosante de nuestro Padre Celestial. Todo cuanto hay en medio, o sea, entre esa provisión de Dios y cuando yo recibo ese trabajo, esas cuentas, esas facturas, esa clientela, esas posibilidades o esas inversiones, no es más que una nube intermediaria. Es una nube que está aquí en la mitad. ¿Entre qué? Entre la mano generosa de Dios y mi alma. Entre la mano generosa de Dios y tu alma. O sea, ese trabajo, esfuerzo, esas facturas, todo lo que pasa por tu mente en este momento en términos económicos, simplemente es una nube intermediaria entre esa mano poderosa de Dios y tu alma. ¿Sí? Ahora, esa nube, como cualquier nube, es insustancial. O sea, eso es difícilmente coger, no tiene una sustancia real. ¿Sí? Es una nube insustancial que él manipula. ¿Sí? El Padre lo modela todo a su antojo, Él tiene un control total. Entonces, si eso es así, ya que Él te ha sustentado hasta hoy, ¿sí?
y te ha alimentado y ha satisfecho todas tus necesidades y mucho más durante tanto tiempo, porque es posible que tú tengas ya 20, 30, 40, 50, 60 años, ¿qué preocupaciones puedes albergar sobre el mañana? O sea, porque si has tenido todo hasta este momento en el que estás aquí sentado estudiando, ¿por qué puedes albergar un rastro de preocupación sobre el mañana, sobre el siguiente mes? ¿Acaso hay algo que pueda obstruir el camino de Dios? ¿Es posible que a Él se le acaben todas las reservas? Quita tu vista de los canales ilimitados a través de los cuales recibes el sustento. Quítalo, acuérdate de esa nube. Quita la vista de ahí del trabajo, de las cuentas, de las facturas, de la clientela, de las posibilidades. Quita la vista de esos canales ilimitados de los cuales recibes el sustento y dirige tu mirada hacia la fuente infinita de abastecimiento. A la fuente no le faltan medios y tienes que empezar a entender esto porque es la forma como empezamos a entender el sistema. ¿Y cuál es el sistema en el que nos encontramos? También decía Freeman que el concepto popular de cómo funciona el sistema es erróneo. ¿Sí? ¿Por qué es erróneo? Porque la gente piensa que una carrera, que un deporte, que ser artista, que esa profesión es la que le genera el sustento. Sin embargo, la carrera, el deporte, el arte, eso no genera absolutamente nada relacionado con el sustento. Ojo, expande tu mente, porque aquí, en la medida que entiendas estos conceptos, realmente vas a poder entender lo que viene más adelante respecto a las enseñanzas del maná. Entonces, si la carrera no genera nada, quiere decir que lo que tú recibes es producido arriba. O sea, primero se produce en el cielo, en un plano espiritual netamente. Tu trabajo entonces consiste en establecer un canal que permita que todo aquello fluya de lo espiritual a lo físico. Y ese canal es esa nube que es una nube insustancial, o ese canal es tu carrera, o ese canal es tu trabajo. Es importante que entendamos realmente de dónde vienen las cosas y cómo es que te llegan a ti, cómo es que bajan al mundo físico. Por tal motivo, existen dos canales a través de los cuales tú o yo podemos recibir el sustento, ¿sí? Esto depende de la perspectiva que yo adopte de la vida. Entonces, tú puedes ser apenas un elemento más del orden natural y meterte en el orden natural y te vas persiguiendo el pan en medio del caos, corriendo la carrera por la supervivencia, trabajando horas extras, levantándote, no parando para almorzar, porque es que mejor dicho. Y pues en realidad es posible que te vaya bien por ese camino, pero te aseguro que eso va a ser en el corto plazo, ¿sí? Adicionalmente, a largo plazo, ¿eso qué va a pasar? Que tu alma se verá privada de nutrientes y el cuerpo jamás se sentirá satisfecho, porque tú te has dedicado únicamente a satisfacer el mundo físico, te has dedicado a satisfacer el sustento material, te has dedicado a satisfacer tu carne, tus placeres del mundo. Pero ¿qué ha pasado con tu alma? Tu alma se ha quedado sin nutrientes. Tu alma se ha quedado sin nutrientes. Y tu alma es la única que le puede dar satisfacción a tu cuerpo. O sea que vas a entrar en un círculo vicioso si vas por esa línea, por esa posibilidad, por ese camino. La otra posibilidad, ¿cuál es? Es que puedes ver tu vida como una relación íntima, o sea, íntima, con la fuente de la vida, con el Padre, con el Creador. Ver que tu sustento es el maná que viene del cielo. Ese maná es entregado a ti en forma personal y afectuosa, directamente de la mano de Dios, quien es tu socio en todos los emprendimientos. Entonces, si escoges por ese camino, tu tarea principal consiste en ¿qué? Consiste en mantener limpia la canasta donde va a caer ese maná, ¿sí? Y tienes que asegurarte de que nadie se perjudique
ni sea engañado de tus negocios o de los canales que utilizas para que ese maná caiga en tu cesta. Es decir, que todo lo que ganes no debe afectar a nadie, y adicional a eso, sí también debes esforzarte en que las ganancias que obtengas, esas ganancias económicas, esas cosas, esa ganancia material que percibas, la uses para diseminar el bien por el mundo. ¿Sí? Tal vez sea rico de esta manera, tal vez no sea rico de esta manera, pero sí te garantiza el Padre una cosa, y es que siempre, siempre vas a estar satisfecho. Y esto es una de las cosas que sí tenemos que aprender a sentir y a leer en nuestra alma, y es la satisfacción, es la plenitud, es el gozo extremo. No es tener, no es buscar las cosas que me generan insatisfacción y que me meten en una carrera de ratas que llamamos, y es que siempre quiero más, y siempre quiero más, y siempre quiero más. Hay una historia, y, y esto es clave porque acuérdense que es más difícil la prueba de la riqueza que la prueba de la pobreza. Debemos cuidarnos de no perder el temor a Dios como consecuencia de la riqueza. Una persona rica puede olvidarse de Dios. Hasta una persona que solía ser pobre y de repente se enriquece, tiende a olvidarse de que el Padre, el Creador, fue quien lo rescató de la pobreza. Y esto es muy importante porque hemos hablado y hemos estudiado sobre el jardín de la riqueza, y sí que detrás de nuestros corazones hay un deseo de tener riquezas y de volvernos ricos y de adquirir riqueza material en este mundo. Pero es muy importante realmente que comprendamos esta enseñanza, porque hay una historia, que es la que les voy a contar, era que había un hombre justo, un hombre santo, un hombre puro, que estaba realmente sumido en una pobreza tremenda, ¿sí? O sea, el man ni para vestirse tenía, se vestía de harapos y tenía que ir a buscar su sustento en pilas de basura, ¿sí? Sin embargo, esto no le impedía servir a Dios. Él se dedicaba a orar, se dedicaba a estudiar la palabra, tenía hábitos justos, pasaba largas horas orando, estudiando su Torá, y prometió inclusive que no iba a aceptar donaciones de nadie. Una vez, un ángel vino disfrazado de árabe, se presentó a este justo y le preguntó: ¿aceptarías un préstamo de 2 monedas de oro para invertir en un negocio? Claro, el ángel sabía que él no iba a aceptar una donación, y por eso le dijo: ¿aceptarías un préstamo de 2 monedas de oro? Pues este justo le dijo: sí, lo acepto. Entonces vino este ángel y le dio las 2 monedas de oro. Y resulta que este justo con esas 2 monedas de oro fue a comprar una mercancía y la vendió en el comercio. Y al venderla en el comercio, pues cogió las ganancias, volvió a invertir el dinero, volvió a vender en el comercio y empezó a tener tanto éxito que cuando finalizó el año, o sea, solo un año después de esto, este justo se había vuelto un hombre rico, millonario. Los asuntos comerciales ocuparon todo su día. O sea, él ya se la pasaba comprando, atendiendo al cliente, resolviendo el problema, trayendo que ya la mercadería ya era en grandes cantidades, que donde almaceno, que las ventas, que los empleados. Mejor dicho, el hombre se ocupó todo el día y ya no tenía más tiempo para los hábitos piadosos y las extensas plegarias que él acostumbraba a hacer. Vino entonces el Todopoderoso y habló con el ángel y le dijo y se le quejó: ángel mío, has arruinado a un hombre justo, al único hombre justo que tengo. Pues el ángel, preocupado y dándose cuenta de su error, pues lo único que hizo fue nuevamente disfrazarse de árabe, ir a buscar a este hombre justo. Y pues efectivamente lo encontró no orando como antes, sino lo encontró totalmente preocupado por todas esas tareas comerciales. Este árabe le dice al justo: hola hombre, ¿me recuerda?
Y él lo miraba y le decía, a ver, ah, sí, sí, recuérdame, yo fui el hombre que te prestó esas 2 monedas de oro, y pues recuerda que fue un préstamo, entonces yo te quería pedir que por favor las encontraras y me las devolvieras. Y pues este hombre justo comerciante, totalmente millonario, dijo, no, ok, claro, no hay ningún problema, ni más faltaba, estoy muy agradecido contigo. Fue y buscó esas 2 monedas de oro y se las devolvió. En cuanto salieron esas 2 monedas de oro de él, que eran las que les había dado el ángel, pues resulta que la rueda de la fortuna se invirtió y empezó a girar nuevamente. Los negocios empezaron a fracasar y a fracasar y a fracasar. Y entonces, ¿qué pasó? Ya las compras que hacían eran superiores a las ventas, entonces tenía que endeudarse para pagar. Entonces se endeudó mucho, se endeudó tanto, 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 que al término de un año volvió a ser un mendigo. Como en los viejos tiempos, debió hasta volver a hurgar en la basura para buscar la comida. El ángel lo miraba y pues le daba como tristeza ver a este hombre también otra vez de esa forma y lo veía como lloraba. Y pues este ángel en su infinita misericordia fue y otra vez se acercó a este muchacho, a este justo y lo encontró llorando amargamente y le preguntó, oye abuelo, ¿qué te preocupa? Y él le decía, estoy afligido porque mi fortuna ha disminuido. Perdí todo mi dinero, contestó el hombre. Le dice el ángel, me prometes una cosa, que si te devuelvo las 2 monedas, continuarás tus prácticas de estudio, de la plegaria, de la oración y todos esos hábitos justos que tienes. El hombre se le abrieron los ojos, conectó con el Padre y le prometió a ese ángel y le dijo, sí, claro, yo te lo prometo. Y entonces el ángel le regresó esas 2 monedas de oro. Esta vez, el hombre no dejó que esa fortuna que empezó a crecer y a crecer nuevamente a raíz de esta entrega de este ángel, de este milagro, no dejó que nada de esto comercial lo volviera a preocupar. Apartó su tiempo en la agenda. Todos los días tenía tiempo para servirle a Hashem, al Creador. Todos los días tenía tiempo para la plegaria. Todos los días tenía tiempo para el estudio. Se esforzaba por entregar caridad, por ser bondadoso, como lo hacía al principio cuando era un hombre pobre. Ojo, ojo esto que estamos hablando, porque Moshe advirtió a los judíos. Moshe le advirtió, Moisés le advirtió a ellos. Les dijo, un hombre rico puede olvidar a Hashem y lo puede hacer muy fácilmente, porque a diferencia de un pobre, no está forzado a dirigirse a él. Y es muy importante que entendamos esto porque esto tiene sentido o el entender esto hace que tenga sentido el querer riqueza. De lo contrario, no tiene ningún sentido buscar esta riqueza. Si entendemos esto y ponemos como prioridad a nuestro Creador, va a tener sentido esta búsqueda y va a tener sentido estas claves del éxito que vamos a descubrir hoy. En conclusión, ¿quién es el que te da el éxito? Pues es natural atribuir el éxito a mis capacidades personales, ¿sí? Que es que yo soy muy inteligente, que es que yo soy un jugadorazo, que es que soy un artista, ¿sí? ¿Y qué hace uno en ese caso? Pues está relegando al Todopoderoso a un segundo plano, imagínate. Y la Torah y la palabra enseñan una perspectiva muy diferente. Y es que lo que adquiramos o produzcamos en el reino de lo material es gracias a Dios. Dios es el que nos concede todos esos atributos, el talento, la inteligencia, el ser de un gran futbolista, todo nos lo concede Dios. Todos los atributos físicos y mentales necesarios para el éxito. Y aún después de que Él nos ha concedido todo eso, todas las habilidades requeridas,
no tendremos éxito, salvo que Él lo disponga. ¿Lo entendimos? Si abandonas a nuestro Padre mientras vives en la prosperidad, como se lo decía Moisés a su pueblo cuando ya estaban listos a pasar a la tierra prometida, a Canaán, les decía, si abandonan a Hashem mientras viven en la prosperidad de la tierra prometida donde mana leche y miel, eventualmente serán exiliados de la tierra, los sacarán de la tierra. Y esto tienen que creerlo, porque no es difícil de creer. Recuerden que Dios destruyó a 7 naciones canaítas por sus actos malvados para que entrara el pueblo. Ahora, es posible que haga lo mismo contigo si no lo escuchas. Y podemos entonces entrar a esta parte fundamental de la enseñanza de hoy. Y esta parte fundamental se encuentra en un apartado de la palabra clave, que es Éxodo capítulo 16, para que tomen nota y lo relean y lo vuelven y lo lean las veces que quieran, porque meditando en esta palabra, dicen los sabios que la abundancia de sustento va a llegar, pero fijo, 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 fijo. O sea, el sustento depende completamente del Creador. Y eso es lo que queremos que entender en esta enseñanza, en este estudio. ¿Y qué dice Éxodo? Dice, y Yahvé le dijo a Moshe, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción para ese día, para así probarlos, a ver si seguirán o no mis instrucciones. O sea, desen cuenta, esta es la primera parte del texto, del versículo 4. Y Yahvé le dijo a Moshe, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo, y el pueblo saldrá y lo recogerá cada día, la porción para ese día, para así probarnos, a ver si vamos a seguir o no las instrucciones de él. Entonces vamos a ir paso a paso y vamos a descubrir detrás de esto toda la parte codificada que aquí se encuentra. ¿Por qué la porción era para cada día? ¿Por qué creen que la porción dice ahí para cada día? Hay otra historia que habla de un rey que se disgustó con su hijo y entonces el rey se puso tan bravo con el hijo que lo desheredó y le dijo, ¿sabe qué? Le voy a dar el sustento por un año y en un año viene otra vez por el suyo y hablamos. Y así va a ser año tras año. Y sacó el rey volando a ese hijo y el hijo se tuvo que ir aburrido con la plata que le había dado el rey, su padre, y pues el hijo se fue y estuvo exiliado durante un año comiendo de lo que el padre le había dado y comió durante todo ese año, pero pues todo ese año para él fue horrible porque no tenía a su padre cerca, no tenía los consejos, se la pasaba solo, triste, aburrido, y llegó el año y el hijo estaba tan arrepentido y tan triste de que no quería volver a vivir un año más solo por allá en el exilio. Entonces, perdón. Entonces, cuando llegó a donde su padre, después de cumplido este año, pues el hijo se le tiró a los brazos del padre y le pidió perdón. Padre, perdóname, por favor. La verdad, yo no me aguanto un año sin ti, sin estar a tu lado. Yo quiero estar contigo, solamente dame para un día. Y pues el rey vio esta reacción de su hijo y se conmovió su corazón y lo abrazaba lleno de amor. Y él también se sintió muy feliz de tenerlo ahí a hablar. Y él también dijo, wow, yo también quiero estar hablando contigo día tras día. Y es lo mismo que hace nuestro Padre. Por eso nos dice que será día tras día, porque Él quiere que Él nos dé el sustento, pero que nosotros se lo pidamos día tras día, para que nuestra relación con Él crezca también, para que nuestra relación con Él se vuelva cada vez uno con Él. Uno debería alegrarse, inclusive, por el hecho de que hoy tenemos una dificultad para ganarnos el sustento.
Deberíamos alegrarnos de eso. Es increíble, pero es la verdad. Desde la fe, lo único que estamos viendo en esta circunstancia de tener una limitación de sustento es que estamos en una situación hermosa. Es una situación que nos va a permitir esforzarnos para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Gracias a esta situación. Qué bendición es tener esta situación. El sustento entonces depende de esta conciencia espiritual. Fíjate que empezamos a voltear esto que a nuestros ojos del mundo parece malo, pero es buenísimo. Y esta conciencia espiritual debemos seguirla ampliando porque es la única forma de poder traer el sustento a nosotros mismos, a nuestro hogar, a nuestra familia. Si vemos y seguimos estudiando, dicen los sabios que ese maná caía dependiendo de esa conciencia espiritual. ¿Cómo era más o menos que pasaba esto? A los justos, a los santos, a los que se esforzaban en la plegaria, el maná les caía a la puerta de su tienda. A los que era la persona promedio, la persona del común, pues los que oraban lo obligatorio, ya ahí como por lo frita, pero sin embargo creían en Dios, pues a ellos les caía el maná afuera del campamento, entonces les tocaba salir, caminar, echarse su viajecito y traerlo. Sin embargo, a los malvados, a los que nada que ver iban era en contra de la línea de Dios, les tocaba ir a zonas alejadas del campamento, o sea, les tocaba hacer un grandísimo esfuerzo para lograr traer este maná. Entonces quiere decir que la cantidad de trabajo que yo tenga que hacer para el sustento, para conseguir mi sustento, es inversamente proporcional a la emuná en el Creador, a mi fe y confianza en Él. ¿Sí? ¿Me explico? Entre más fe, menos trabajo. Entre menos fe, más trabajo. O sea, inversamente proporcional. Cuando aumenta una, la otra disminuye. Cuando la otra disminuye, la otra aumenta. Es decir que el esfuerzo, como lo veíamos en la clase anterior, es en crecer nuestra fe, en crecer nuestra emuná, en crecer en esa capacidad de saber que ese sustento viene única y exclusivamente del Creador, que no hay nada fuera de Él. Del versículo podemos leer otro componente que era para así probarlos a ver si seguirán o no mis instrucciones. Quiere decir que todo el que tiene pan para comer hoy y pregunta, ¿qué va a comer mañana? Pues es evidente que le falta fe, es evidente que le falta emuná. Entonces, el Padre en su infinita sabiduría nos da el pan así de esta forma porque Él quiere saber si confías o no confías. Si confías y estar tranquilo, porque sabes que si te lo dio hoy te lo va a dar mañana, o si no confías y vas a estar preocupado y vas a vivir eternamente preocupado. Y es una gran prueba, porque nada más ni nada menos es la prueba de fe, la prueba de emuná. Como decía el maestro Isaac, muchos conocen de Dios, pero muy pocos conocen a Dios. Y es una gran diferencia entre estos dos conceptos. Hablar de Dios, saber que Él existe, saber de la fe, escuchar de la fe, pues todos lo hacemos. Pero conocer la fe, conocer al Padre, conocer por qué hace las cosas, conocer por qué lo escribe en su palabra, su fundamento, y creer que esto realmente es verdad, es lo que hace una gran diferencia. Y respecto al sustento no es la excepción, no es la excepción. En Éxodo 16:5, siguiendo con el avance de este capítulo del Éxodo, dice, el sexto día, cuando midan lo que han traído, resultará ser el doble de la cantidad que recojan cada día. ¿Qué quiere decir eso? Que el viernes se duplica la cantidad. Y no solamente la cantidad,
Dicen los sabios que se duplica el aroma, que se duplica el sabor, porque ocurre como si ingresara un condimento especial, y es el condimento del día de receso, el día consagrado a Dios, el día consagrado al Creador, el mismo que Él consagró para Él mismo. Entonces, aquí empezamos a darnos cuenta de unos milagros y de unas claves. Si bajamos un poquito más, en Éxodo 16, del 16 al 18, vamos a encontrar una clave fundamental también. Dice así: esto es lo que ha mandado Yahvé. Recojan del maná todo lo que necesite cada uno de ustedes para comer. Un homer por persona, para todas las personas que haya. Cada uno recogerá para los de su carpa, o sea, para su esposa, para sus hijos. Y así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron mucho y otros recogieron poco. Pero cuando lo midieron con el homer, o sea, ellos lo recogían en una canasta, yo me imagino que ellos salían con una canasta y lo recogían y lo echaban en esa canasta, y pues él les había dado la instrucción que tenían que recoger un homer por persona, y pues ellos, yo me imagino que de la rapidez con la que recogían y no llevaban el homer en la mano y medían, sino que lo agarraban así, llegaban a la casa y ahí sí tenían el homer, porque ahí dice: pero cuando lo midieron con el homer, el que había recogido mucho no tenía de más, y el que había recogido poco no tenía de menos. Habían recogido tanto como necesitaban para comer. O sea, aquí hay una codificación impresionante. Hay una codificación impresionante porque, si se dan cuenta, todos salían a recoger esa maná del cielo. Todos salían a recogerlo y todos querían que fuera una medida, pero yo miro aquí que inconscientemente muchos se iban de agalludos y recogían mucho más, y se creían que como recogían más, pues wow, iban a tener más para comer, y otros de pronto se iban de mediocres y recogían un poquito menos. Pero aquí ocurría un milagro, tremendo milagro, y era que cuando medían en la casa, o sea, cuando ya desempacaban: mire, traje el maná, me imagino el escenario con toda la familia, traje el maná, miren, vamos a comer, vamos a medirlo, tú, aquí está tu homer, el hijo, la hermana, el abuelo, Pini, la esposa, y yo, oye, ya, perfecto. O sea, todo era una medida perfecta. Tanto el que había cogido de más, pues era perfecto, y tanto el que había cogido de menos, como que si se le multiplicara. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué codificación hay aquí? Que la cantidad de sustento que recibimos es preestablecida de forma divina. ¿Sí? O sea, hay ya una medida de homer para ti, para mí y para cada persona, y no puede ser modificada por el hombre. O sea, es impresionante. Es tu medida y mi medida está bajo una supervisión divina perfecta, y nosotros no podemos modificarla. Ahora, aquí hay un concepto errado, y el concepto errado hoy en día del modernismo es que las familias no quieren tener hijos. Y no quieren tener hijos porque dicen que es que a más hijos, pues más difícil el sustento en la casa. No, que es que hoy en día no se puede tener más de un hijo porque es que la situación económica, que es que no, y cómo se pueden atraer más hijos al mundo, si está tan caro traer los hijos al mundo, que con qué le pagamos el colegio, que con qué le pagamos en la comida, y que no, es que uno para traerlos a pasar necesidades, y ese es el cuentico que hoy en día echan. Sin embargo, si leemos muy bien la palabra, aquí nos está diciendo claramente que Dios nos entrega una asignación a cada alma que baja a este mundo. Por tal motivo, cada alma tiene su asignación. Es decir, que una familia, cada hijo tiene su asignación económica. Cada hijo tiene méritos para recibir una asignación. Es más, es posible que en una familia pobre nazca un hijo que tiene méritos para vivir aquí con riquezas, abundantes riquezas. Y gracias a ese hijo,
los demás hermanos y esos papás que no tenían mérito para tener riquezas, empiecen a ganar millones y empiecen a volverse millonarios, porque de esa forma es como actúa el Padre. Está totalmente alejado de nuestro concepto, si nos damos cuenta. Y aquí tenemos que empezar a encasillarnos en esa conciencia espiritual, en esa conciencia de la verdad del Padre, en esa conciencia que nos quita el miedo, ese miedo tonto que todos traemos y que estamos también metiéndole a nuestros hijos constantemente. El maná es tan sabio y hay tanta codificación allí que se usaba para muchas más cosas. Y este tema de la asignación individual es algo perfecto, algo perfecto. Imagínense que cuenta la palabra de dos historias. Una primera historia era de que una vez llegó un señor rico y fue a denunciar ante los sabios de que otro señor lo había robado y le había robado al siervo, al esclavo, se lo había robado, o sea, realmente no le había pagado lo que tenía que pagarle y se lo había sacado de la casa. Y llegaron allá y entonces el que supuestamente había robado, pues les decía a ellos, no, qué pena, pero es que yo pagué lo justo, yo pagué lo que valía el esclavo, el señor me está pidiendo mucha más plata y el otro no, que me robó y este no, yo pagué lo justo. Y pues ahí estaba Moisés, porque en esa época era la de Moisés. Y ustedes no se imaginan, yo me sorprendí cuando vi cómo resolvió el tema. Pues Moisés les dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar al día siguiente. Al que le llegue la porción de maná del siervo, ese es el que tiene la razón. Y ese es el que es el amo del siervo. ¡Wow! Yo quedé como, wow, claro. ¿Qué pasaba? Si a mí me habían robado el siervo y ese siervo realmente me pertenece, pues la ración que yo recogía de maná iba a incluir la del siervo, o sea, me iba a llegar la porción del siervo. De lo contrario, si me habían pagado lo justo, no me iba a llegar la porción del siervo de maná, sino a quién me iba a llegar, pues al que pagó lo justo, porque como cada uno tiene la asignación divina, entonces, impresionante, o sea, cada uno tiene la asignación divina. Y la otra historia fue algo similar, pero en una relación de pareja. Había una pareja de esposos, ¿sí? Y resulta que la mujer se escapó de su marido, de la casa de su marido y se fue para la casa de su padre. Ella se fue corriendo y ella decía que era porque él abusaba de ella, porque él le pegaba, porque él hacía vivir una vida horrible. Y pues llegó el esposo también ahí donde los sabios y les decía, no, qué pena, ella se escapó porque ella es una sinvergüenza y ella quiere es irse con otro hombre y yo no la trato mal. Y entonces en la discusión, y pues nuevamente aquí viene la resolución de los sabios, incluido Moisés, y les dijo, miren, tranquilos, muy sencillo, vamos a esperar al siguiente día, van a recoger el maná. Donde aparezca la porción de maná, pues eso nos define quién tiene la razón. Si el padre recoge y dentro de la recolección viene la porción de su hija, quiere decir que ella tenía razón y que realmente ella se fue huyendo de que ese marido realmente le pegara y la maltratara. Pero si no aparece la porción de maná en la provisión del padre, sino al contrario, es el esposo el que recoge su provisión y la provisión de maná, él encuentra la doble porción, la de él y la de su esposa, pues querría decir entonces que el esposo tenía la razón, ¿sí? Es decir, que por medio del maná se mantenía la justicia. Y es impresionante porque aquí también nos permite hacer diferentes análisis. Y es un análisis de lo que pasa hoy en día en la sociedad cuando se casa una pareja y luego se divorcia. Es posible que el marido hasta echa a la mujer y la mujer se vaya o la mujer se vaya por sus propios méritos. ¿Y qué va a marcar claridad en quién tenía o no la razón? Pues el sustento. Es posible que el marido haya echado a su mujer y la estés reprimiendo y la eche de la casa porque es un sinvergüenza realmente,
porque la maltrata además, y lo más posible es que esta mujer se vaya donde su padre y toda la provisión de ella, pues le va a llegar a ella donde su padre. Y es más, es posible que este señor se quede sin su provisión, porque la provisión que él recibía era única y exclusivamente por el mérito de ella. Es decir, que se quedó sin ningún medio de provisión. Así funciona esto del sustento. Y aquí hemos encontrado otro tip clave para poner en práctica, porque cada uno tenemos una asignación única e individual. Aquí el tema no hay equivocación, todo es perfecto, tiene una supervisión divina que nos va a permitir entender esto. No hace falta entonces que busques tu riqueza. ¿Sí o no? No haces falta, no hace falta. Es más, tu riqueza sabe entonces perfectamente dónde te encuentras, porque si veíamos esos ejemplos de dónde llegaba el maná, si la señora se iba o si el siervo se iba para aquí, para allá, ahí llegaba el maná. Es decir, que no hace falta que busques la riqueza. La riqueza sabe perfectamente dónde nosotros nos encontramos. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Creador, ¿sí? Él nos dará toda la abundancia que estamos esperando. Él nos dará absolutamente toda la abundancia que estamos esperando. Había otra historia de un señor que se soñó, era de un pueblito humilde en una región de Europa, y resulta que él se soñaba noche tras noche con un tesoro. Y resulta que en sus sueños él veía el tesoro que estaba ubicado en un puente en la ciudad de Viena. Pero pues en esa época era muy difícil el transporte, tenían que tener muy buenos recursos para poder hacer ese viaje. Y pues él soñaba y soñaba tanto que él definitivamente empezó a ahorrar y a ahorrar y a ahorrar hasta que logró irse a Viena. Y llegó a Viena y resulta que buscó el puente con el puñado porque era claritica la imagen. Y cuando él identificó el puente, wow, dijo, aquí es el puente, sí existe. Pero había un problema, y era que el puente estaba como militarizado. O sea, siempre tenía guardia al puente, había unos policías siempre ahí, dos, cambiaban guardia y no, y este señor se puso ahí a mirar, y pasó un día y pasó otros 2 días, digo, no, venga, si mañana ya no están los policías, no, que otra vez los policías, una semana y él ahí esperando, ya le estaban acabando los recursos, y el hombre miraba y miraba el momento, a ver qué momentos iban los policías y él podía ir a buscar el tesoro donde el sueño le decía que estaba. Pues resulta que este hombre levantó sospechas y cogieron y le echaron mano y se lo llevaron y dijeron, no hermano, venga, usted está muy sospechoso, usted qué hace aquí rondando tanto este puente, cuéntenos. Y entonces lo llevaron del comandante y el comandante, bueno hermano, ¿cuál es su problema? ¿Qué es lo que pasa? Ya lo tenemos aquí detectado a tal hora, a tal hora, a tal hora, ¿qué es lo que pasa con usted? Y el señor, pues viendo que no tenía nada que perder, pues les confesó. Yo no, vea, mi sargento, la verdad, qué pena con usted, pero pues así se ría, pero la verdad es esta. Es que yo me soñé, noche tras noche me soñé, que ahí en ese puente, aquí en Viena, me iba a encontrar un tesoro, y entonces yo vine y pues realmente no podía ir a buscarlo porque ustedes estaban todo el tiempo ahí. Eso es por lo que yo estaba mirando, esperando la oportunidad para acabar y ver ahí donde estaba el tesoro. ¡Ja, se ríe este sargento y dice, ay, Dios mío, estos judíos y con sus cuentos de los sueños. No, pues, o sea, usted me cree tonto, pues, que entonces ya va a haber un tesoro y entonces usted se va a pegar un viaje tan grande. Yo también me soñé. Yo también, es más, me he soñado varias veces con un sueño de que voy a encontrar un tesoro en una casa verde de ladrillo que queda en un pueblito y empieza a describirle el sargento todas las características del pueblo donde él vivía, la casa donde él estaba, y él abría los ojos y decía, ya entiendo, ya entiendo. Claro, y entonces pues el sargento finalmente lo soltó y le dijo, vaya hermano, y no moleste más. Y pues este señor se fue súper feliz y se fue corriendo de vuelta a su casa y llegó donde el sargento le había redactado dónde estaba el tesoro y empezó a cavar y efectivamente sacó un tesoro lleno de joyas, de lingotes de oro y ¡wow! Gloria a Dios, Padre, gracias. Impresionante la moraleja de este cuento. Dios
puede encontrar la forma de proveerte el sustento. Es más, es posible que te dé el mensaje y tú lo comprendas de forma diferente y hasta hagas más esfuerzo de lo que debías hacer porque lo tenías aquí al lado tuyo. Es muy posible que eso pase, pero es tan misericordioso que Él va a ir ajustando todas las cosas para que llegue esa provisión a tu lugar, para que la bendición te encuentre. O sea, no es, mejor dicho, así te escondas, la provisión te va a encontrar. Siguiendo con Éxodo 16, del 19 al 20, nos encontramos con otras claves. ¿Y cuáles son las otras claves? Dice, y Moshe les dijo, nadie deje sobrante hasta la mañana. Pero no hicieron caso a Moshe. Algunos dejaron sobrante hasta la mañana y se puso infestado de gusanos y maloliente. Y Moshe se enojó con ellos. O sea, fíjense que aquí hay otra clave relacionada con el sustento y con la riqueza que ganamos. Aquí hay una codificación importante y es que no podemos asegurarnos el sustento del futuro por nuestros propios medios. Ojo con una frase, nunca decir ya estoy asegurado. Es que ya con mis ingresos, es que ya con las rentas, no, yo ya no tengo por qué preocuparme del sustento. Ojo, es que yo ya perdí, ya me levanté, perdí, ya me volví a levantar y ya aprendí de aquí, nadie me tumba. Ojo con eso. Ojo porque no podemos asegurarnos el sustento futuro por nuestros propios medios. Nunca podremos. Es más, los grandes sabios, los grandes justos, ni siquiera guardaban dinero para mañana, porque querían tener su fe completamente depositada en Hashem. O sea, el nivel espiritual puede crecer hasta donde uno quiera. O sea, el tema aquí es ilimitado. Y voy a hablarles de un extremo. Es un extremo. Es posible que nosotros nos lleguemos. Es un extremo. Pero hablan de el Baal Shem Tov, que es un sabio impresionante. Y decían que él, antes de irse a dormir, repartía todo el dinero, todas las monedas que tuviera en su poder. Todo lo que le hubiera llegado, él compraba, comía, y lo que sobraba empezaba a repartir para la beneficencia, para los pobres, y se quedaba, pero limpio, porque él sabía que al otro día otra vez Dios le empezaba a dar. Y esa era su tónica para asegurarse de tener una relación única, hermosa, de compenetración con el Creador. Tan exagerado que un día el hombre no podía dormir y no podía dormir y él decía, pero ¿cómo? ¿Por qué no duermo si yo ya repartí todo? Pues él no le quedó otra que despertar a la esposa y le dijo, oye, mi amor, oye, ¿qué pasó? Es que no puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? No, no sé, pero me da vueltas en la cabeza como si yo no hubiera entregado una plata. ¿Será que tú te quedaste con plata en el bolsillo o qué? Ay, mi amor, sí, pero es que ya cuando me iba a acostar vinieron y me trajeron una suma importante de dinero y la verdad, pues a esa hora ya cómo íbamos a salir a repartirla. Ay, yo sí decía que eso era porque no podía dormir. Hagamos una cosa, mira, qué pena contigo. ¿Será que puedes llevar esa plata y entregársela a la vecina que la tenga para mañana la distribuimos, pero que no tengamos nada en la casa para yo poder dormir? Y pues la esposa fue y entregó la plata para que el Baal Shem Tov pudiera dormir. O sea, impresionante lo que es una fe y una emuná completa en el Creador y estar convencido de que lo que hoy tengo, mañana lo tendré. O sea, de que no me va a faltar absolutamente nada. No va a haber una posibilidad de que el sustento me falte cuando tengo la confianza puesta en Dios. Hoy podemos hacer una analogía, ¿sí? Obviamente, antes nos hablaban del día, no te preocupes del día de mañana. Y podríamos hacer la analogía con lo que es un mes para hoy. Es decir, si Dios me proveyó para el mes de hoy, para este mes en el que estoy, me va a proveer en el mes siguiente, ¿sí? Éxodo 16, 21 dice, así lo recogían cada mañana, cada cual lo que necesitaba para comer, por cuanto calentaba el sol, porque cuando calentaba el sol se derretía. Aquí hay otro código supremamente clave. Para los que estaban pensando que el tema solo se trataba de oración, pues aquí hay una mala noticia porque en este pasaje de Éxodo 16, 21 hay una codificación. Y la codificación es que, papá, levántate a trabajar.
hay que madrugar, no puede ser perezoso. El Creador no mantiene a los holgazanes. Oído, mira lo que dice, vuelvo y te lo leo. Así lo recogían cada mañana, cada cual lo que necesitaba para comer, porque cuando calentaba el sol, se derretía. Ahí hablaba del maná, se derretía. Quiere decir que ellos tenían que salir antes de que saliera el sol a recoger el maná. O sea que tenían que madrugar en verano a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana y tenían que salir corriendo a recoger el maná, porque una vez salía el sol, el maná se derretía. O sea que si llegó y el sol ya había salido, graves. No había maná para ese día y no podía comer. O sea que realmente hay que trabajar, realmente hay que esforzarnos, pero acuérdate de lo que empezamos hablando al principio, ¿qué significa ese trabajo? Ahora, si no tienes trabajo hoy, si tú no tienes un empleo o no tienes una empresa o estás buscando ese trabajo y realmente no lo has conseguido, no quiere decir que tienes que quedarte en la cama. No quiere decir eso. Aquí lo que debemos hacer siguiendo este pasaje es que debemos madrugar y arreglarnos, bañarnos y arreglarnos. Debemos orar con mucha fe al Creador para que nos provea ese sustento. Debemos ir inclusive a una congregación y orar con otras personas. Debemos estudiar la palabra, estudiar, esforzarnos. Debemos buscar un justo, un sabio, que sea un gran sabio, que sea un referente, que recibe gran sustento y pedirle consejo. Debemos estar en esa tónica todos los días, de tal forma que el Señor se apiade de nosotros y nos empiece a entregar ese trabajo o esa empresa o ese sustento de la forma como Él ya lo tiene planeado. Pero nunca nos podemos olvidar de que 6 días tenemos que trabajar y 1 tenemos que descansar. Como decía en el 26 al 30, 6 días lo recogerán del maná. En el 7º día, el Shabbat, no habrá nada. O sea, ese día no caía maná del cielo. Sin embargo, algunos del pueblo salieron a recoger el 7º día, pero no hallaron nada. Y Yahvé le dijo a Moshe, o sea, mire lo que el Creador le dice a Moshe, ¿hasta cuándo se negarán ustedes a obedecer mis mandamientos y mis enseñanzas? Fíjense que Yahvé les ha dado el Shabbat, por eso les da alimento para 2 días en el 6º día. Que cada uno se quede donde está, que ningún hombre salga de su lugar en el 7º día. Así que el pueblo, después de tremendo regaño, pues no tuvo otra que permanecer inactivo en el 7º día. Pero aquí hay otra clave y es que tenemos que esforzarnos por guardar el Shabbat, por guardar el día de descanso, por consagrarlo a Dios. Y no, hay un cuento y es que nos esforzamos por trabajar justo en ese día de descanso y trabajar más y trabajar horas extras. Y es más, pensamos que la ganancia la tenemos en ese día. Sin embargo, así no es pura mentira. O sea, Dios proveyó doble el viernes. Y es más, acuérdense que el antes proveía para un día, el siguiente se podría. Pero el viernes proveía para 2, se multiplicaba y no se podría. O sea, Dios hace todo perfecto para que todo funcione. O sea, esto es perfecto, la supervisión de Dios es perfecta. Pero aquí hay algo que la verdad a mí me llamó a la reflexión mucho, y es porque si leemos la palabra nos podemos dar cuenta que el Creador se esforzó porque esto quedara realmente impregnado en los corazones del pueblo suyo, del pueblo judío. O sea, ese milagro del maná duró todos los 40 años que el pueblo judío estuvo vagando en el desierto. Día tras otro el tema del maná y todo lo que hablamos en esta clase se mantuvo. ¿Y esto lo hizo para qué? Pues para arraigar esa mentalidad del pueblo, ese concepto que estamos aprendiendo hoy, que el sustento de la persona depende única y exclusivamente de Dios. El Padre se encarga de nosotros de forma absolutamente precisa. ¿Sí? Todo es a través de esa increíble y maravillosa supervisión individual. Es individual, es para ti, es para él, es para mí. ¿Sí? Tenemos que sentirnos felices con lo que tenemos hoy, pero muy, muy, muy felices, muy felices.
Debemos ir a trabajar para que el Creador pueda proveer el sustento. Sí, debemos pararnos para que Él pueda proveer el sustento. Pero tenemos que dar la apariencia de que en verdad ese sustento viene de otra parte, que es un milagro oculto. Debemos empezar a mostrarle eso al mundo, de que no es por el trabajo, que no es por nuestra inteligencia, que no es por ser el crack. Debemos demostrar que eso es lo de menos, que viene del cielo y que hay un milagro oculto detrás de lo que yo gano. Debo tener esa conciencia espiritual, debo abrirla, de que ese trabajo, sea cual sea, es meramente un conducto para recibir la abundancia que viene del Padre. Entonces esa conciencia espiritual es la que se manifiesta en mí cuando estoy alegre siempre. Debo estar alegre, feliz, donde esté, en el desierto, donde esté, en la prisión, donde esté. Nunca debo entristecerme. Eso es conciencia espiritual. Nunca debo enojarme por nada. Esto sí que es difícil, ¿no? Es muy difícil. Debo sentir paz, debo ser bondadoso, debo dar al que necesitado, debo darle de comer, vestir al que no tiene, al que está desnudo. La conciencia espiritual es saber que Dios es el único que provee. Y algo muy importante, nunca debo tener temor a este mundo. Nunca debo tener temor, ay, no me van a dar el negocio, qué miedo, ay, es que este señor, si no, no, qué miedo, no, es que la situación económica, qué miedo. Nunca debes tener temor a este mundo, solo debes tener temor a Dios, solo debes tener temor a Dios. Te aseguro que teniendo temor a Dios, no vas a tener temor a nada de este mundo, nada, absolutamente nada. Ojo con esos temores, porque la principal razón de la pobreza, ¿sabes cuál es? Es que la gente tiene miedos infundados. Tienen miedos infundados de nuestros padres, nuevos miedos infundados de nuestros abuelos, de nuestra sociedad, de los medios de comunicación. Todos nos están infundando miedos. Y esa es la principal razón de la pobreza, los miedos infundados. Y debemos romper con esos miedos. Los miedos se deben, si ustedes se ponen a ver, a que todo lo referente al sustento, o sea, todo lo que es el sustento, nosotros estamos depositando la confianza en cualquier cosa menos en el Creador. A eso se deben los miedos que nosotros tenemos. ¡Wow! O sea que hoy tuvimos unas claves impresionantes, porque vamos a eliminar el miedo de raíz, realmente de raíz, no vamos a quitar ramas del árbol. Los miedos se deben es a que todo lo referente hacia el sustento, yo lo estoy poniendo en manos del jefe o del negocio o del cliente o de la finanza, o sea, todo ahí está depositado el sustento. ¿Y dónde está el creador, que es el que verdaderamente me sustenta? Debo entonces por eso mirar un referente, debo mirar un justo, ¿sí? Un justo clave, ¿quién es? Yeshua, Jesús. Él es un gran justo, debemos seguirlo a Él. Fíjate lo que hacía Él. Él sabía que el sustento venía del Padre. Él también nos decía todo lo que vivimos hoy, no te preocupes por el día de mañana. Él te decía, no te preocupes por conseguir fortunas en este mundo, preocúpate por conseguir fortunas en el reino de los cielos. Y él podía multiplicar el dinero con su palabra, porque su voluntad era la voluntad del Padre. Él le dijo a Pedro, ve y saca de ese pescado la moneda de oro para pagar los impuestos, o sea, imagínate, pero síguelo a él. O mira qué otros justos tienes a tu alrededor y síguelos a ellos. O lee de ellos y empieza a edificarte. ¿Por qué? Porque la persona que se salva del afán de la riqueza, al cuidar de su santidad personal y seguir a ese justo verdadero, tiene el mérito de que la luz del rostro de Dios le ilumine el rostro. Y entonces tiene el mérito de sentir el placer de la cercanía del Padre. Esto es hermosísimo. Cuando tú pierdes el afán por la riqueza, vas a sentir el placer de la cercanía del Padre.
en nuestro rol comercial, en lo que hacemos día a día en los negocios, en el trabajo, podemos cumplir con la Torah también. Y lo podemos hacer de forma práctica. Podemos ser honestos, podemos ser personas leales, cumplidores de nuestra palabra y conscientes de qué cosa es producto de Dios. Ya para cerrar este estudio que nos ha enseñado tantas cosas tan hermosas, solo quiero que algo quede en nuestros corazones. Algo que nos permita mantener todo este conocimiento realmente aquí. Algo que verdaderamente diga, voy a poner en práctica esto. Y es que va a pasar muchas cosas con esto que aprendemos. Y es posible que te conviertas y que yo me convierta en un real tonto y que los demás te digan, eres un extremista, eres un tonto. ¿Sí? Pero para vivir con el infinito, debes permitirte ser un tonto a veces. Ser un simplón que hace el bien, pero de veras, ignorando y haciendo caso omiso a las opiniones de los demás que te dicen todo lo contrario. Si tú te pones a considerar lo que ellos te dicen, a debatir, a refutar las opiniones de esas otras personas, pues te cuento que ciertamente te han agarrado en su trampa. Tú ya sabes lo que es correcto. Tú ya lo has estudiado, tú ya lo has leído, lo has aprendido. Ahora solo hazlo. Como un simple y completo tonto, está bien. Aprende de este mundo en el que vivimos. El mundo es un tonto, solo que es un tonto estúpido e insensato. Tú en cambio, yo en cambio, sé un tonto que se eleve por encima de la mente. Nunca se te olvide, la fe y la confianza en el Creador por encima de tu razón, y verás cómo el sustento te buscará. Así tú te le escondas, te sacará debajo de la tierra. Verás cómo la riqueza llega a ti, llega a tu familia, llega a tu casa, llega a tu empresa, de forma sobrenatural. Gracias por acompañarme durante estas sesiones de estudio del Jardín de la Riqueza. En verdad ha sido un placer infinito el estar con ustedes. Pidámosle al Padre, ¿qué otro estudio quiere para nosotros? Por el momento sintámonos felices y alegres de su infinita misericordia y de revelar sus misterios para con nosotros. Un abrazo y los quiero mucho.